vamos con el siguiente ponente. Un aplauso fuerte al siguiente ponente, Vicente Faubel. Bienvenido, Vicente, ¿dónde estás? Buenos días, Amado. Gracias por la invitación y gracias a todos los oyentes y participantes en este Congreso Internacional. Bueno, como sabéis o conocéis la mayoría, mi orientación y demás es trabajar con la PNL, con el tema de creencias, y justamente eso es lo que voy a tratar a partir de mi disertación, ¿no? Ha sido, pues bueno, ha venido al hilo todo lo que ha comentado Emma anteriormente y como muy buena introducción al respecto, ¿no? Y este congreso, además, para mí, quieras o no, es también un choque o un cambio a nivel de lo que supone, por así decirlo, pues toda la tecnología. Espero que esta vez funcione y funcione bien y la presentación discurra como toca, ¿no? En cualquier momento, si hubiera algún problema, me lo decís. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, el tema, como os comentaba antes, se va a tratar sobre las creencias, digamos, esas grandes desconocidas, ¿no? Pero que tenemos en todo momento en nuestras vidas. Bueno, y para hacer una, digamos, vale. Una definición un poco de ellas, digamos, tendríamos que analizarlas. ¿En qué sentido? Pues a nivel de lo que significan, ¿vale? ¿Vale? A nivel de lo que significan, es decir, como bien sabéis, en la PNL es la típica frase de que el mapa no es el territorio. Y el significado, digamos, es el sentido que le damos nosotros a un mensaje. Un mensaje que bien puede ser verbal, bien puede ser escrito o puede ser una imagen, ¿vale? Y para eso hay una palabra en inglés que todos conocemos, que es meaning, es decir, mente. Pues ese significado, digamos, es lo que nosotros guardamos o tenemos en nuestra mente, ¿vale? Y ese significado es el que nos va a condicionar o que va a hacer una representación interna de lo que son nuestras creencias, ¿vale? Al mismo tiempo tendremos que ver y analizar cuáles son los contextos, porque perfectamente una misma acción, una misma situación, en un contexto u otro cambia. No es lo mismo que estemos presenciando una obra de teatro donde se produzca un asesinato que tan apenas unos 20 metros más atrás del teatro, en el callejón, se produzca ese mismo asesinato. Cambia completamente, ¿vale? Por otra parte, justamente por lo que os estaba comentando, en la PNL consideramos que el receptor es el que, digamos, de una respuesta que él recibe, crea o interpreta ese mensaje, independientemente de la intención del comunicador, ¿vale? Y al hilo me viene un cuento muy típico en Francia. Es un cuento infantil basado, digamos, en una leyenda, ¿vale? Bueno, la foto que veis ahí es de Carcassonne. Carcassonne es una ciudad amurallada del sur de Francia y que durante muchos años fue muy inexpugnable. Pues bueno, esta ciudad sufrió el asedio durante 5 años de Carlomagno y no había manera de asaltarla ni de acceder a ella. Entendéis, claro, un asedio de 5 años, perfectamente la población de Carcassonne había acabado con todas las reservas que tenía de víveres, ¿no? Y en aquellos momentos quien gobernaba lo que era la ciudad era la princesa Carca. ¿Qué les quedaba? Pues les quedaba tan apenas un saco de trigo, ¿vale? Y un cerdo. ¿Y qué es lo que ideó la buena princesa? Pues durante un tiempo, con ese trigo que les quedaba, fue cebar al cerdo. Y cuando el cerdo estuvo bastante gordo y bastante interesante, cogió y lo lanzó desde lo alto de la torre. Fue un mensaje que rompió completamente, por así decirlo, a todos los atacantes. Es decir,
Si después de 5 años estas personas son capaces, porque ellos también están un poco limitados de víveres, también están con la supervivencia, son capaces de lanzarnos un cerdo, esos que tienen recurso no para estar 5 años, sino 10 más. Con lo cual, las tropas de Carlomagno cogieron y se retiraron. Es decir, ahí vemos un poco, en cierta manera, irónicamente, cómo una situación puede ser interpretada, digamos, de diferentes maneras, ¿vale? Y aquí digamos que tenemos que analizar las creencias en el sentido de que se encuentran en la estructura superficial de nuestros pensamientos, ¿vale? Palabras y acciones. Son los juicios y evaluaciones de nosotros mismos, de demás y el mundo. Y ahí ya vemos cómo son las generalizaciones consolidadas de qué, de la causalidad de los aspectos que veis a mano derecha, del ambiente, de nuestro comportamiento, de las capacidades, de la identidad, el significado que nosotros ponemos a ese ambiente, a ese comportamiento, a esas capacidades y a esa identidad, y los límites personales que nosotros ponemos a esas 4 características, ¿vale? De hecho, las creencias se establecerían como los puentes entre nuestras experiencias vividas y nuestros valores y criterios, ¿vale? Digamos que físicamente se ha observado que las creencias se encuentran ligadas al hipotálamo y al sistema límbico. Y el sistema límbico es aquel que, digamos, gestiona nuestras emociones y la memoria a largo plazo. Algo bastante significativo. Por eso muchas veces los cambios de creencias en algunos momentos cuestan tanto. Y el sistema límbico, pues bueno, no sé si lo conocéis, pero el sistema límbico, digamos, regula el sistema nervioso autónomo. Es decir, nuestros latidos del corazón, las pupilas, la temperatura corporal, es decir, todo aquello que no es consciente, ¿vale? Incluso puede provocar cambios funcionales a nivel corporal, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos pueden producir perfectamente en una situación escalofríos, un latido acelerado. De ahí un poco la base científica de lo que sería el polígrafo. Es decir, no podemos eludir. Tienes que estar muy entrenado, por eso los espías o gente que se tiene que ver en esas situaciones los puede eludir, pero es muy difícil que tú puedas llegar a controlar, digamos, tu sistema límbico y todas esas reacciones que tiene tu cuerpo, ¿vale? Dentro de las creencias debemos de clasificarlas como limitantes o de recurso. De recurso serían, digamos, las positivas, ¿no? Es decir, las limitantes pueden ser todas aquellas barreras justamente que nos encontramos a la hora de emprender o de asumir un cambio o un nuevo proyecto, ¿vale? Como tales, podemos encontrar todas aquellas que nos producen un efecto placebo. Es decir, yo recuerdo, y además eso me llamó mucho la atención cuando estaba en la época de estudiante, que tenía un compañero que aquel se dejaba todo, digamos, para última hora, ¿no? Y, pues bueno, se pasaba la noche de antes, digamos, justamente en vela, estudiando y todo aquello que no había hecho durante el mes anterior. Pues bueno, una noche, cuando fue a echar mano de lo que él tomaba, que era una cafeaspirina, que a fin de cuentas era una aspirina con cafeína, que lo mantenía despierto toda la noche, se dio cuenta que no le quedaba. Nos estuvo dando toda la matraca durante 1 hora, que si alguien tenía alguna, que le acompañáramos, que le buscáramos, qué tal. Vale. ¿Cómo se solucionó? Pues dándole una sacarina. Un compañero le dio una sacarina, aquel se creyó que aquello era una cafeaspirina y vamos, y fue la cafeaspirina mejor que le funcionó de toda la carrera. Tal fue el punto que al día siguiente le estuvo preguntando al compañero que dónde las había comprado, de qué marca eran y de qué calidad. Ahí os dejo, digamos, la anécdota, ¿no?
Luego, otras anécdotas, digamos, o características que pasan. ¿Cuántas veces, y eso sí que es científico, ¿vale?, madres de edad avanzada han llegado a adoptar a una criatura pequeña y han sido capaces de amamantarlas, cuando no ya era el momento, cuando físicamente era imposible, ¿no? Y os quería hacer, por así decirlo, dos comentarios a nivel de, pues bueno, un estudio que se hizo a nivel científico en una clase, y a los alumnos, digamos, inicialmente se les pasó un test de conceptos, de conocimientos, y al azar, a libre albedrío, se les dividió mitad en una clase y mitad en otra. En una clase se les dijo que eran los que mejor resultados habían obtenido en esas pruebas y que, pues digamos, se consideraban como superdotados o con facilidades, ¿no? Y a los otros, no es que fueran torpes, pero digamos que en cierta manera como que eran más lentos. Bueno, al acabar el curso, los resultados, lógicamente, pues os podéis pensar, ¿no? Todos aquellos que habían estado en la clase, digamos, de los más estudiosos y demás, de los superdotados, pues consiguieron mejores resultados, y todos aquellos que se les había catalogado de lentos, digamos, pues consiguieron la profecía, digamos, ya anunciada, ¿no? Esto también a nivel científico se ha hecho con incluso casos extremos, ¿vale? Con estudio de gente que ha supervivido al cáncer, ¿vale? Y tras 10 años de haber superado esa prueba, ¿vale?, se analizó, se estudió qué método habían seguido, cómo habían reaccionado, tal, y bueno, vieron que cada uno optó por una resolución diferente, ¿no? En ese sentido, habían algunos que habían optado por la quimio y por la radiación, otros por un tema nutricional, otro por un tema más espiritual, psicológico, y había gente que no había hecho nada, absolutamente nada. Bueno, pues después de analizar todos los datos y demás, a la única conclusión que llegaron es que solo había una cosa en común, es que estaban convencidos de que el método que habían elegido era el que iba a funcionar. Hasta ese punto llega a trabajar nuestra mente, ¿no? Y, por otra parte, estaría el tema de si hay algún deportista o alguien relacionado, cuántas veces, muchas veces, las marcas que se consiguen parecen inalterables. Es decir, sobre todo marcas que están muy definidas, con una cifra significativa. ¿Cuántos años tuvieron que pasar, porque ahora ya está súper batido y demás, para bajar de los 10 segundos en los 100 metros, o de los 20 segundos en los 200 metros, o el salto de longitud famoso de Bob Beamon de los 8,90, que ha perdurado durante años y solo se ha batido una vez? Es decir, realmente tenemos que trabajar muy a fondo lo que son nuestras creencias y sobre todo las limitantes. Y bueno, el origen, pues el origen lo tenemos ahí, básicamente, ¿vale? Por una parte, en la sociedad, pues el ambiente, todos conocemos, pues bueno, la sociedad lo que pensaba en los años 70 o 80, que es justamente diametralmente opuesto a lo que existe en la actualidad, o sociedades de diferencias culturales, como pueda ser la europea, como pueda ser la norteamericana, como pueda ser la árabe, ¿vale? Heredadas. ¿Cuántos mensajes hemos recibido de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que casi que debían de ser unos dogmas de fe, unas profecías, y nos ha costado Dios y ayuda de apartarlas y de arrancarlas? Y luego las personales, nuestra experiencia misma, ¿vale? Que a raíz de hechos que nos han sucedido, pues están ahí, y continuamos pensando que no somos capaces o que no somos merecedores. Y ese es el tema del cual creo que tenemos que trabajar mucho, ¿vale? Porque frente a una creencia nos podemos posicionar en el sentido como víctimas, es decir, considerar que el objetivo es inalcanzable independientemente de nuestra capacidad, con impotencia
con un objetivo alcanzable, pero que nosotros no tenemos la capacidad personal de alcanzar ese objetivo, ¿vale? O como antes comentaba Emma, en una de ellas, como ausencia de mérito, como el impostor, como no soy merecedor justamente de eso que deseo y que quiero alcanzar, ¿vale? Y uno que muchas veces cuesta bastante de detectar y que no se verbaliza y que está muy arraigado, son los virus mentales. Esos virus que tenemos, digamos, en nuestro interior y que realmente son los que nos impiden en el avanzar, ¿vale? Bueno, pues a partir de ahí ya solo nos queda un poco detectarlas, ¿no? ¿Existe la posibilidad de detectarlas? Sí, pues muchas veces es tan sencillo como con un cómo, ¿vale? Os pongo el ejemplo de una persona que diga, es que es peligroso mostrar los sentimientos, porque le han hecho daño, porque cada vez que los ha mostrado se ha sentido que se han reído de ella, se ha sentido vulnerable, ¿vale? Bajo esa creencia hay un miedo subyacente, que está la afirmación a la vulnerabilidad, al ser dañado. A esa persona, digamos, realmente lo que le ayudaría mucho sería la pregunta de ¿cómo puedo mostrar mis sentimientos y mantener al mismo tiempo la seguridad? Es decir, sin dejar mi valor, mi respeto hacia mi persona y demás, ser capaz de poder mostrar mis sentimientos. Detrás de las creencias, la experiencia me lo ha demostrado en muchas ocasiones que siempre hay un cómo sin contestar. Y bueno, después de esto, entre las acciones que nosotros desarrollamos y las consecuencias de futuro que vamos a obtener, están como puente nuestras expectativas, ¿vale? La fuerza de esa expectativa está en función de la representación y de la solidez de la consecuencia anticipada. Cuando tú visualices tu situación o cómo tú te veas en ese futuro, más fuerte va a ser la expectativa y eso te va a generar una creencia mucho más fuerte. De hecho, y ahí abajo lo he reseñado, digamos, como la profecía autocumplida. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones con un miedo, con una barrera, con una afirmación? Y cuando ya vas, digamos, con ese pensamiento, no tiene ningún sentido todo el esfuerzo, todo lo que puedas hacer, porque quieras o no, lo que le estás haciendo es alimentar esa creencia y que esa creencia, digamos, se materialice. De hecho, una de las herramientas en las cuales trabaja la PNL es en ese sentido, justamente, en la representación sensorial y en las creencias subyacentes que hay detrás de esa creencia. En la representación sensorial, en dos sentidos, pues en el caso de que sea una creencia potenciadora, lo que te lleva es a ver esa situación y a potenciar las sensaciones asociadas, digamos, a esa creencia, de tal manera que es como si la estuvieras viviendo, la estuvieras materializando, y si fuera limitante, en el caso contrario, justamente a restarle fuerza, a restarle, digamos, todo ese poder y que al final la veas incluso, bueno, hay una de las prácticas que es como si fuera una foto antigua, vieja, gris y medio borrosa, ¿vale? Y sobre todo analizar, por así decirlo, pues, lo que estábamos comentando antes, las creencias subyacentes, ¿vale? Todo aquello que se guarda detrás de eso. Antes de un cambio de creencias, tenemos que valorar, por así decirlo, la motivación al cambio de la persona. Es decir, por una parte, ese cambio que se genera y demás es deseable para mí, es realmente lo que quiero. Por otra parte, tengo que valorar la posibilidad de alcanzarlo, si realmente tengo las capacidades o puedo adquirir las capacidades para alcanzarlo, ¿vale? Tener que valorar el método,
Es decir, si es apropiado para mí, si es apropiado para mi entorno, si es ecológico, es decir, saludable, si no me va a costar la vida en ello, si no voy a tener que romper con otros valores, lo cual me impedirá, digamos, alcanzarlo. Creer en que tengo la capacidad para alcanzarlo y, por otra parte, darme el permiso de alcanzarlo. La PNL es, digamos, una herramienta muy útil para trabajar todos estos conceptos y para, digamos, hacer un cambio de creencias considerables, incluso aquellas que son más intrínsecas y realmente nos limitan en nuestra vida. Y bueno, Amado, hasta aquí mi presentación. Si hay alguien que tenga que hacer alguna pregunta o algo, pues estoy abierto. Perfecto, muchísimas gracias, Vicente. Deja de compartir ahí para poder ampliar la pantalla, ¿vale? Un aplauso fuerte para Vicente Faubel, que nos está trayendo este súper tema de la programación neurolingüística. Muy bien, Vicente. Vicente, ¿qué nos traes de regalo virtual para todos los asistentes, todas las personas que están aquí en estos momentos escuchándote? Hay un regalo virtual que puedas dar a todos, me imagino. Sí, pues uno de ellos, bueno, pues como la creencia y como el tema de la exposición y demás ya quedará grabado y demás, pues bueno, sí. El ebook en referencia al cambio de creencias, ¿vale? Eso vale, lo enviaré entonces, es un ebook, es un libro electrónico. Sí, un pequeño folleto, ¿vale? Perfecto. Aquí estamos viendo en pantalla entonces el Instagram de Vicente Faubel, @Vicente_Faubel/ para que puedan comunicarse con él, seguirlo en el Instagram y decirle un mensaje hola para que él les entregue el enlace a este ebook acerca de las creencias y la programación neurolingüística. Y como sorteo, Vicente, ¿qué vas a sortear ahora? Bueno, pues como sorteo, pues a hilo del tema de las creencias, pues la persona que le toque, digamos, una conversación para ayudarle justamente a eso, al cambio de una de las creencias que él desee. Fantástico. Un aplauso fuerte para Vicente y nos vamos al sorteo. Vamos a ver quién sale ganador, ganadora en esta oportunidad.